que se ve muy borroso y bueno, con eso no se puede rendir. Y eso, el celular tiene que estar ubicado más o menos, fíjense cómo. Yo tengo clases esa semana, porque todos tenemos clases esa semana acá en Córdoba, entonces tenemos que ver bien la fecha que nos ponen y todo. Sí. Nosotros tenemos que poder ver, ustedes vayan ensayando con tiempo, que el celular enfoque la pantalla, cosa que nosotros veamos qué tienen en pantalla, que enfoquen la mesa. Si ustedes ponen el celular detrás de ustedes, vemos la espalda de ustedes y no vemos nada. Entonces, cuiden ese detalle. Después, para rendir libre... Y que no haya una luz, perdón, una luz muy fuerte de frente al celular. Velador, lámpara, lo que fuera. Algo que encandile. Fíjense que para aprobar como libres tienen que tener el 70% de los ejercicios, suelen ser 10 ejercicios. Pueden tener las hojas impresas con las fórmulas, no le agreguen nada, simplemente bájenlas y las imprimen. Lo único que puede haber en pantalla es el examen de Moodle, no puede ni la calculadora online, ni Facebook, ni nada. Eso tienen que tener también calculadora, la calculadora física. Y les sugiero que la tengan, la utilicen antes para que se familiaricen con el uso, ¿no?, de la calculadora. Después fíjense que hay programas que les cambian la configuración del teclado y se la pasan a español de España, español de acá de Argentina. Ustedes fíjense que se usa la coma o el punto para separar los decimales. ¿Puedes apagar el micrófono? Sí, pero son las 6:10 ya. Bueno, ahí vamos. Cuando ustedes ponen enviar y terminar, si les dice ejercicio... respuesta incompleta. Respuesta incompleta es porque han puesto mal, se han puesto coma va punto, se han puesto punto va coma. Según el teclado es una cosa o la otra, no es que uno esté bien o esté mal. Y fíjense, si tiene un número así, que no le pongan en separación de miles, únicamente el de decimales. Ahora corto con esto, así Cristina puede empezar la clase. Profe, yo había puesto ahí en el chat, sí, no quería interrumpir esta charla que tenían. Si me podía explicar el cuestionario 5, o sea, si no era joda ahora, si no jodía mucho ahora, o si no espero al final de la clase, no tengo drama. No, justamente esta poquitos. clase está destinada a hacer un repaso de todo lo que se ha visto. Genial. Así que nos viene bárbaro que vos presentes algo. Sí, yo porque el cuestionario 5 no me sale resolverlo, entonces quería decirme lo No te escuché. Perdón. Que el cuestionario 5 es el que no me sale resolverlo, por eso había consultado. Está bien. ¿Alguno en especial o ninguno te sale? Te pregunto para... No, el de los 5 de los 2 he tratado y no, porque son 2 ejercicios. Disculpa, ¿el 5 de trigonometría o el 5? El que tenemos que entregar ahora, claro. O sea, hice todos los otros, pero el 5 es el que más me está restando. ¿Tenés algún ejercicio ahí que lo recuerdes a mano o...? Hay que presentar el cuestionario y... No, pero a lo mejor Agustina lo tiene y... No, ya es mejor saber porque lo bajás del cuestionario y cualquier otro niño o que tenga duda, ahí está. Bien. Al Gustavo no le escucho claro. No se te escucha bien, Gustavo. Habla, Gustavo. Lo que pasa es... Bien, ¿vos cerraste tu micrófono, Cris? Listo. A ver, un segundito. Ahí te escucho. Preguntaba cuál de los dos ejercicios es el que no te sale. ¿El primero o el segundo? El primero. Bueno.
Un segundito, por favor. Profe, una consulta. El listado de los que vamos a rendir libre, ¿lo volvemos a mandar por tipo sí formato listita o que vayan mandando los datos al chat? O sea, al WhatsApp. Por privado o en listita creo que sería mejor. Así Cristina los guarda. Dale. ¿Se ve bien ahí? Sí, sí. Los datos quizás tengamos que leerlos un poco. A ver, espera. No sé si están viendo desde el celular. Hay muchos que están con el celu. Bueno, se los leo yo acá. Calcular la superficie del faldón inclinado, sabiendo que beta, que es el ángulo vertical, digamos, el que forma el faldón con el plano horizontal, es de 25 grados. La medida A, que sería, a ver, espera un momento. La medida A sería esta de acá, la profundidad es de 10 metros, y la medida B, que es esta de acá, en horizontal, es de 11,1 metros. 11,10. Bueno, le voy a poner 11 directamente, para hacerlo más fácil, así no andamos con tanto decimal. Ustedes tienen que calcular la superficie esta, la superficie inclinada. ¿A qué es igual esa superficie? Es lado por lado, ¿cierto? O sea, Un lado, del rectángulo que es techo, nosotros tenemos que conocer el valor de los dos lados para que al multiplicarlo saber la superficie. le vamos a llamar lado mayor a este de acá. El lado menor ya sabemos que es de 10 metros. Falta ver cuál es este lado mayor. Esto que tenemos acá es un triángulo rectángulo, donde 11 es el cateto adyacente, el lado mayor es la hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica nos vincula el cateto adyacente con la hipotenusa? ¿Será la función seno, la función coseno o la Coseno, función ¿no? tangente? ¿Cómo? ¿Coseno? Cateto adyacente sobre Coseno. hipotenusa. O sea, está Claro, coseno relacionando adyacente sobre hipotenusa. el dato que tengo con la incógnita, ¿eh? Yo tengo que partir Entonces, de lo que... Dale. coseno del ángulo que es de 25 grados sería igual al cateto adyacente que mide 11 metros sobre la hipotenusa que le llame L. De ahí despejo. Sería L por coseno de 25 grados es igual a 11. Y el siguiente paso es sacar ese coseno de ahí, 11 metros sobre coseno de 25 grados. Entonces, vamos a ver qué dice la calculadora. ¿Ustedes qué esperan que aparezca? ¿Hay un número más grande o un número más chico que 11? ¿Qué les parece? ¿Cómo, profe? ¿El número que vamos a obtener de L es más grande que 11 o será más chico que 11? Más chico. ¿Por qué tendría que Fíjate ser? que, L fíjate que es es una la... hipotenusa. La hipotenusa siempre es más grande que Sí, sí, sí. cualquiera de los catetos. Entonces tiene que ser más grande que 11. Si les da 10 y algo, algo hicimos mal. Tiene que ser más grande que 11.
fíjense cuánto da ahí. 12, 13, 7, 1. Yo le voy a poner 12,13 nomás, para no ensuciar tanto esto, metros. Entonces la superficie de ese faldón va a ser 12,13 metros por 11 10. metros. No, y el por 10. resultado que me dé va a Por, salir en metros cuadrados. por 10 sería, Gustavo, en este caso. Ah, perdón. 10 es el largo de la casa, ¿no es cierto? Sí, sí, Del sí. terreno. Ahí está, mira qué lindo 10 que quedó. El 0 cuadrado. Entonces quedaría 121 con 3. Con 3,7. Y ese es el resultado. Una cosita, si hubiese sido dos faldones con la misma inclinación de 25 grados cada uno, ¿qué pasa en ese caso? Hola. ¿Sería el caso este? Ajá, ese caso de ahí creo. No leo, a ver, espérate. Sí, da el ángulo de central, el ángulo de la cumbrera, me parece, ¿no era? A ver, para. Sí. Este da el ángulo, sí, de la cumbrera. De 67. Fíjense. Estas flechitas que salen acá me indica para dónde escurre el agua. O sea que sería esto y esto. Quiere decir que esta distancia B es la proyección acá. Lo que tengo que hacer es desproyectar para que me quede el faldón de la hipotenusa. Y la distancia A es este de acá, la profundidad. Es de 9 metros. Entonces yo me voy a basar en este triángulo. Ese triángulo, yo sé que B, le vamos a poner 5 metros, en vez de 4,3 le vamos a poner 5, así es más fácil. O Si sea, B, trazamos la bisectriz del ángulo ángulo. beta y dividimos ese triángulo isósceles en dos triángulos rectángulos. Exactamente 2,5 iguales, metros. están en espejo. Pero el Entonces, ángulo beta, que era de 67 grados, es completo. Entonces este ángulo va a ser 67 grados, pero sobre 2. claro. 33,30, ¿no es cierto? 33,30. 33,5 sería. O 33,5 si lo pones en la forma incompleja, y si no, 33, 30 minutos. Eso es lo que queda el ángulo ese de ahí arriba. Entonces, esta hipotenusa, ¿cómo? Ahí está. Esta hipotenusa, que es uno de los lados de esta superficie que queremos calcular, será, tengo que ver qué función trigonométrica me vincula este ángulo que tenemos acá con este cateto. ¿Este cateto cuál es, el opuesto o el adyacente? Al ángulo ese, al ángulo de 33,30. ¿Qué les parece? Opuesto, ¿no es? Claro, Opuesto. no ¿Y qué forma el función ángulo. me vincula el cateto opuesto con la hipotenusa? Seno. Seno. O sea, seno de 33 grados 30 minutos es igual a 2,5, que es el cateto opuesto, sobre la hipotenusa.
Por lo tanto, la hipotenusa sería igual a 2,5 metros sobre el seno de 33 grados 30 minutos. Se la cuantita. 2,5 dividido seno. Y acá acuérdense, 33, pulso de tecla de grados, minutos y segundos, 30 y pulso de vuelta esa teclita. Y aunque acá diga un circulito, se refiere a los minutos. Y me queda 4 con, bueno, yo le voy a poner 4,53. Ustedes acuérdense que en Moodle no tienen que redondear. Profe, eso se puede resolver también sin, o sea, de la forma simplificada, ¿no? En vez de 33 grados y minutos, directamente en grados. O sea, ¿es lo mismo? ¿O es Sí, más complejo? 33,5. Está, 33,5 grados al final. ok. Le tenés que poner grados para que la calculadora sepa que estás trabajando en ese sistema, eso. Bien. Sí. Entonces, la superficie del faldón, ¿qué va a ser? La hipotenusa por esa profundidad, o sea, 4,53 metros por la profundidad que era de 9 metros. 9 metros. Está de 9 metros. A ver cuánto de eso. Les da como 40,77. Ojo, esto es de un faldón. ¿Mm? Si yo quiero ¿Cuánto dijiste? 77. Metros cuadrados. Pero como yo quiero la de todo el techo, la superficie total será 2 veces 40,77 metros cuadrados. ¿Qué te da cuánto? 81,54 metros cuadrados que tiene todo ese techo. Y supongamos que estamos usando tejas y que nos dicen 1 metro cuadrado de la cubierta necesita 28 tejas. ¿Cuántos necesitaré acá? Entonces hago una regla de 3. Si para 1 metro cuadrado necesito 28 tejas, para 81,54 metros cuadrados necesito X, que será 81,54 por 28 y dividido 1. ¿Qué te da cuánto, Ale? No lo hice, perdón, no lo hice. Me perdí porque estaba haciendo otro cálculo. ¿Cuánto es? Perdón, no veo el... 81,54 por 28. Da tanto como 2.283,12. Le vamos a poner 2.284 porque tengo que comprar la cantidad de tejas. Una teja entera, sí. Obviamente después le aplicarán el desperdicio que consideren, pero porque las tejas se rompen, pero la forma de hacer las cosas es esta. ¿Está claro el cuestionario 5? Sí, profe, gracias. Perdón, Gustavo, yo quería dibujarle ahí, volviendo al mismo ejercicio. Fíjense que si yo mantengo el mismo ángulo de inclinación del techo, pero en vez de tener a dos aguas, tengo como en el ejercicio número 1, una sola agua que llega hasta hasta la otra pared. Serías así. Eso, así. Ese sería el techo, de un solo lado. Pero la inclinación que tiene, yo había calculado que era 56 grados y medio, o sea, si tiene 67 el ángulo de arriba, se lo resto a 180, lo divido en 2, y ahí me da 56,30. Ahora no puede ser. Sí.
Y 53. ¿Cuánto me dijiste? 56,30. 56,30. Si ustedes calculan en este ejercicio, cada ángulo en el que está escrito el triángulo isósceles tiene 56,30. El que va a variar es el ángulo de arriba, que en vez de tener 67 tiene la mitad. En este caso, 33,30 tiene arriba. Bueno, lo que le quería decir que si está a dos aguas o tiene una sola agua que pendiente toda para el mismo lado, si el ángulo no cambia, la superficie es la misma. Si lo quebramos y lo ponemos a dos aguas o lo hacemos todo inclinado, la superficie... Obviamente, si este fuese así, no lo bueno, puedo dividir en dos partes iguales. Tiene porque que ya ser- cambia la ya no es inclinación. isósceles el triángulo. Pero una casita con el techo a dos aguas o la misma con el techo a una sola agua, pero con la misma inclinación, la cantidad de tejas, la superficie del techo es la misma. Bien. Bueno, ahí dejo de compartir, así puede Cristina. ¿Sigue la CRI? Sí. Bien, bueno, siga. Después te paso a ti. ¿Pero hay alguna otra duda, alguna otra cuestión que quieran ver? Yo Silencio. preferiría empezar y después si tienen dudas lo Dale, meto dale, entre dale, las dale. diapos. Dale. Bueno. Vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto hasta acá, para tenerlo bien en claro. Proporciones y trigonometría, es lo que venimos viendo, ¿cierto? En primer lugar, vamos a recordar brevemente qué es lo que sabemos. Esto, es decir, que es una razón y que es una proporción. Una razón, recuerden siempre que es un cociente, y la proporción es la igualdad entre dos razones, ¿sí? ¿Qué más sabemos? Rectángulos son proporcionales cuando el cociente entre el lado mayor de uno y el del otro es igual al cociente entre el lado mayor del rectángulo 2 con respecto de su lado menor. Esto me va a dar un resultado que es el módulo. Si son proporcionales, tienen el mismo módulo. Módulo, recuerden siempre, esto no lo tienen en la fórmula, se lo tienen que acordar ustedes, es lado mayor sobre lado menor del rectángulo, ¿sí? Escala es la medida del dibujo sobre la medida real. Siempre las mismas unidades en numerador y denominador. Si arriba hay centímetro, abajo hay centímetro. Si arriba hay metro, abajo hay metro. No pueden mezclar unidades. A usted no los puedo retar porque no los tuve en física, pero no pueden mezclar unidades, eso es así. Bueno, vamos a ver este ejercicio que es muy, muy fácil, muy sencillo. Y lo van a resolver ustedes. Dice que tengo un tablero cuyo lado mide 33 centímetros, el menor, el mayor 76. ¿Qué medida deberá tener el lado mayor de otro tablero cuyo lado menor mide 25 centímetros para guardar la proporción? Antes que nada, me gustaría que ustedes me dijeran cuál es el módulo del rectángulo 1. ¿2,30, profe? Sí, Sí, muy bien. 2,30 es un número adimensional porque dividimos centímetro con centímetro y se fueron. Entonces, ahora sí me dicen ustedes, por favor, ¿cuánto mide X? ¿57,57 puede ser? Ahí me fijo.
Entonces, X, que es el lado mayor, sobre 25 centímetros, este resultado me va a dar en centímetros. Si no quieren ponerlo, ustedes no lo pongan, pero está bueno que cuando yo pongo la X, ponga qué unidad va a tener cuando esto termine. Esto va a ser igual a 2,3. ¿Es así? Adimensional. Entonces, X en centímetros va a ser igual a 2,3 por 25 centímetros. Es sencillísimo, pero vamos a ir recordando lo que ya sabemos para seguir avanzando. ¿Cuánto daba, perdonen? Que no me acuerdo. Lo tengo ahí. 57,57. 57,57 centímetros. Bueno, perfecto. ¿Alguna duda? ¿Seguimos? En este caso, acá tenemos semejanza. ¿Por qué este triángulo, digamos, el triángulo, disculpen que se me fue, el triángulo ABC, y el triángulo AMN, ¿son semejantes? ¿Cómo, profe? El triángulo ABC es semejante al AMN. Sí. ¿Por qué? Porque, o sea, son proporcionales, digamos. ¿Por qué? ¿Por qué son semejantes? ¿En qué basas lo que vos decís, la semejanza? Porque o sea, para mí, porque el ángulo de A, o sea, donde está la parte de A, va a ser siempre la misma medida ese ángulo. Siempre la misma. Exactamente, exacto. ¿Y qué va a pasar con beta? Va a ser igual también. Exacto, tal cual. Este beta es igual a este que está acá. O sea, la medida de sus ángulos van a seguir sumando a 180. Va a seguir sumando 180 siempre Van, porque es un sí, triángulo. Lo y van a ser importante en iguales. esto, exacto, exacto. Bueno, perfecto. Entonces, ¿cómo resolvemos? Resuélvanlo ustedes, díganme el resultado y yo lo voy escribiendo, si quieren. Pero resuélvanlo primero ustedes. Y les cuento para qué sirve esto. ¿Puede ser que X sea 5,4? Creería que sí. Creo ¿Cuál lo fue el mismo. planteo? 9 centímetros. O sea, el planteo es que si para 5 de base, digamos, su lado consecutivo, o sea, la otra parte me iría 3, para 9 entonces vale X. Y después es como Perfecto. sacar módulos, digamos. Como 5 centímetros era 3 centímetros. Estoy muy lenta para escribir, no sé qué me pasa, pero van a tener que tener paciencia. Sobre 3 centímetros. Entonces, X me decís que da 5,4. Y les cuento por qué esto es muy útil para un arquitecto. Ustedes a veces van a poder tener, como en este caso, este triángulo. Resulta que yo pude sacar la medida hasta acá. Esta medida la tengo y acá pude tomar con el teodolito o con la estación total esta altura, acá. Acá pude tomarla y me dio los 3 centímetros. Supongamos que yo esta medida no la puedo tomar porque acá hay algo que
que me está obstaculizando la visual y no puedo hacer la medición directa. ¿Se entiende esto? Yo me pongo acá con la estación total, quiero medir hasta este punto y no puedo hacerlo. No puedo hacerlo porque hay un obstáculo, no me deja ver. Pero si yo conozco, fíjense, si yo conozco estos datos con los que nos estamos manejando, estamos hablando de centímetros obviamente, pero podrían ser metros, ¿qué va a pasar? Y yo, sabiendo este temita de la semejanza, puedo decir cuánto vale este cateto, que es lo que acabamos de hacer, ¿o no? Que vale 5,4. Entonces, aunque yo no tenga la visual necesaria con la estación total o con el teodolito, con lo que yo esté usando entre los puntos A y B, yo puedo deducirla. ¿Cómo? ¿Usando qué? O sea, proporción. ¿Cómo calculo el segmento AB? No, pero es otra pregunta. O sea, hemos Ah. podido, hasta ahora lo sacamos por proporción. Claro. Ahora queremos calcular el segmento de arriba, la hipotenusa de esos. Y de cateto Pitágoras. 1, Claro, ¿qué tal? hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado y despejarse. Exactamente, entonces le vamos a poner que la hipotenusa, ¿entienden para qué sirve? ¿Qué es lo fundamental? Porque lo van a ver en topografía, ¿sí? Entonces, h cuadrado es igual a 9 centímetros al cuadrado Más 5,4 al cuadrado. más 5,4 al cuadrado. Esto, reténganlo en algún lugar sitio, porque les va a servir mucho cuando cursen topos. ¿Sí? ¿Tienen topos, cierto? Sí. Creo que no. ¿Cómo no? Sí. Probablemente tenga otro Está nombre, bien. a lo mejor. Sí, alguna materia así. Algún otro nombre diferente, pero seguro que lo tienen, Sí. porque les hace mucha falta. Bueno, acá está el resultado. Y ahora vamos a recordar un poco funciones trigonométricas, porque vamos a trabajar con ejercicios donde tenemos que ver funciones trigonométricas. Perdón, el ejercicio anterior también podríamos haberlo resuelto con funciones trigonométricas. Con Pitágoras está perfecto, pero también podríamos haber usado. Así es. Entonces tenemos funciones trigonométricas, las fundamentales son el seno, coseno, tangente. Las cofunciones no las vamos a ver porque no nos interesa verlas, no tiene mucho sentido. Cuando yo hablo de cateto opuesto sobre hipotenusa, me estoy refiriendo al lado del triángulo rectángulo o al cateto opuesto que se opone al ángulo que yo estoy estudiando. En este caso, el ángulo que yo tengo en estudio es alfa. En este caso sería 30 metros sobre 40 metros, perdón, 30 metros sobre AG, que mide 50, y eso me va a dar el seno. Está escrito aquí abajo. Acá están todas las funciones. Después el coseno. Si yo quiero el coseno de alfa, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer 40, que es cateto adyacente, sobre la hipotenusa, que mide 50. Esto es para recordar y nada más. Y la tangente de alfa, que es 30, cateto opuesto, sobre 40, sobre cateto adyacente. Siempre tengo que ver con qué ángulo yo trabajo, porque lo opuesto a este ángulo es este, pero lo opuesto a un ángulo que estuviese aquí, ¿cuál sería? Lo que sería la base del triángulo sería. Exacto, sería la base del triángulo. Perfecto. Es como si tiraras lo de la mediatriz, creo, o algo así, que se tiraba de la mitad del lado hacia el ángulo opuesto. Digamos que no, perdón, sí es importante entender que cateto opuesto, suponte, yo tengo un triángulo rectángulo que la otra vez me decían, acá, ponele, así es el triángulo. Acá está el de 90 grados, ¿sí? Acá está el ángulo de 90.
Si yo voy a estudiar este ángulo alfa, o voy a estudiar este ángulo beta, va a cambiar el concepto de cateto opuesto. Si este es el lado B, este es el lado, perdón, este es B y este es C, y yo quiero calcular el seno de alfa, por ejemplo, ¿sería qué cosa? ¿Cuál sería el cateto opuesto al ángulo alfa? ¿Cómo se llama? Sería B. B. Perfecto, Sobre B. C, que sería la hipotenusa, ¿no? Claro. sobre C. Ahora, si yo hago el seno de beta, ¿cómo sería? Sería, bueno, te quedaría igual a A sobre B. A sobre, Sobre C. Sobre C, perdón. Porque la hipotenusa Sí, sigue siendo la hipotenusa, misma sí, sí. para los dos. Lo que cambia es que lo que para un ángulo es opuesto, es cateto opuesto, cuando me baso en el otro ángulo es cateto adyacente. ¿Mm? El que es opuesto de un ángulo es adyacente del otro. el coseno de alfa, ¿a qué sería igual entonces? ¿Recuerdan qué es el coseno? Lo tenemos acá en el segundo renglón azul. ¿Mm? Te quedaría, coseno de alfa te quedaría A sobre C. Así Cateto, adyacente al ángulo, o sea que lo forma el ángulo, es uno de los que forma el ángulo, el otro es la hipotenusa, sobre C. es. ¿Y el coseno de beta? Te quedaría B sobre C. Bueno, fíjense que como estos ángulos, beta más alfa, ¿cuánto suman? Siempre en este triángulo rectángulo. Este mide 90. La sumatoria de todos tiene que dar 180. Por lo tanto, alfa más beta, ¿cuánto da? No, 90. 90, exacto. O sea, Entonces, son ángulos, no sé si recuerdan, le llamamos complementarios. Complementario, sí. Y fíjense que es lo mismo el seno de alfa que el coseno de beta. por ser complementarios. Eso está bueno saberlo, les cuento por qué. A veces uno está apurado haciendo un cálculo y si tiene esto en claro, ya puede decir, fíjense, yo puedo calcular el ángulo alfa a partir de este coseno y también puedo calcular beta, porque digo, bueno, si esto es el coseno, hago arcoseno y me va a dar el ángulo que necesito. No sé si fui clara, creo que no. Lo Usted ha vamos a ver sido ahora. clara, pero yo lo que quería mostrarle de lo mismo, Cris, volvemos a lo de abajo, mira. Sacamos el seno de alfa 30 sobre 50 y nos dio 0,6. El coseno de alfa lo resolvimos, era 40 sobre 50, nos da 0,8. Y la tangente, 30 sobre 40, nos da 0,75. Siempre lo calculamos sobre el ángulo alfa. Entonces, con cualquiera de los tres, el que ustedes más bronca le tengan, si ustedes hacen arco, por ejemplo, empezamos con el primero, arco seno, que es shift seno de 0,6, ¿qué ángulo les da? A ver, díganme qué ángulo les da, a qué ángulo corresponde un seno de 0,6. ¿Cómo puedo saber a qué ángulo corresponde? ¿Cómo puedo saber cuánto vale alfa? Hago shift seno 0,6 y me va a dar el valor del ángulo. ¿Cuánto es ese valor, chicos? ¿Alguien lo pudo encontrar? Simplemente la primera tecla de arriba, shift, aprietan seno y después le ponen el valor de seno, que en este caso es 0,6. 36,8698. Ahí me dio eso. Y bueno, y si apretás de nuevo la teclita de grados, minutos y segundos, a ver, lo pasás a la forma compleja. ¿Cuánto te da? 36 grados, 52 minutos y 11,63 segundos.
Exacto, muy bien. Fíjense que es lo que está escrito acá en... ¿Sí? ¿Quién iba a hablar? No, eso era para sacar el arcoseno y eso. Claro, o sea, Ok. teniendo el seno, yo puedo ir y buscar a qué ángulo corresponde. Fíjense que lo que está acá en en la última línea, el primer recuadro celeste dice eso, arco seno, que es shift sen, de 30/50, que es 0,6, y me da el ángulo. Ahora, si yo hago, por ejemplo, con la función tangente, shift tangente tan, shift tan, o arco tangente, de 0,75, ¿qué ángulo le da? El mismo. El Sí, mismo. el mismo. Cualquiera de las tres funciones que usen les va a dar el mismo ángulo, porque lógicamente están relacionando los lados de un mismo triángulo. Entonces les tiene que dar lo mismo, siempre, ¿sí? O sea, si yo quiero encontrar el valor de un ángulo, con cualquiera de las tres funciones trigonométricas que nosotros trabajamos, yo puedo hacer arco seno, arco coseno o arco tangente y encontrar el valor del ángulo. Entonces, para eso es muy útil las funciones trigonométricas. Bueno, sigo. Y bueno, dale. Sí. Acá les puse esta pantalla para que recordaran qué pasa cuando los triángulos no son rectángulos o sí lo son. Podemos usar el teorema del seno para cualquier triángulo, para cualquiera sea el triángulo. ¿Cuándo es posible usar este teorema? No siempre es posible usar este teorema porque depende de los datos que a mí me estén dando. Entonces, lo que yo me tengo que fijar, apenas me dan el problema, es esto. Acá me están dando el valor de un lado y de dos ángulos, ¿sí? En este caso, puedo utilizar el teorema del seno. En este caso me dan dos lados y un ángulo. Pero fíjense que el ángulo que me están dando no es el que está comprendido entre estos lados, sino un ángulo opuesto a este lado. También en este caso me están dando un lado y dos ángulos. Cuando me dan un lado y dos ángulos, es segurísimo que va a ser el teorema del seno el que yo voy a aplicar. Errores frecuentes que suelen equivocarse. Fíjense lo que dice el teorema del seno. El teorema del seno dice que el lado A es al seno del ángulo opuesto como B es al seno de su ángulo opuesto, en este caso beta, como C es al seno de su opuesto que se llama gamma. Estas igualdades que tienen tres miembros siempre se van a manejar de a dos miembros, ¿sí? No puedo usar todos los miembros juntos porque voy a hacer lío. Lo que se sabe no olvidar, aunque les parezca loco ahora, es de poner seno de alfa. A veces hacen A sobre alfa. No se puede dividir metro con grado. Por eso es que tienen que poner seno de alfa. Como B es al seno de beta, como C es al seno de gamma. Acá tienen una proporción clarísima. El teorema, sí. Escucha. ¿Quién habla, perdón? No escucho nada, ¿eh? Nadie habló. Ah, bien. Fíjense, más que aprender cuándo usar el teorema del seno, está bueno aprender cuándo no usarlo. En estos casos, cuando yo tengo dos lados y el ángulo entre ellos comprendido, ahí van derechito al teorema del coseno. Si el triángulo no es rectángulo, si es rectángulo es otra historia. Pero es más fácil aprender esto y decir, bueno, si tengo dos lados consecutivos y el ángulo entre ellos comprendido como dato, teorema del coseno. ¿Y en qué otro caso? Cuando los únicos datos que me da son los valores de los lados y nada más. ¿Ven acá? Obviamente, si el triángulo fuese rectángulo, podría usar funciones, pero en este caso, este triángulo no es rectángulo.
Salvo que me lo aclaren, consideraremos que no es rectángulo. Vamos a hacer un recuerdo. Disculpa que te interrumpa. ¿Puedes volver a la pantalla anterior? Quiero decir una cosa que es una obviedad, pero lo mismo. Fíjense que acá tenemos el lado A abajo, el lado B a la izquierda, el lado C a la derecha. Un error muy común es que vengan con un ejercicio donde A está a la izquierda, B a la derecha, no importa cómo se llamen los lados, porque ustedes no, son pocos los que lo hacen, pero es como si tuviera que estar siempre el lado A abajo. Llámese como se llamen los lados, siempre es el lado que tomen dividido el seno del ángulo que se le opone. No importa si se llama Pepe, José o María, el lado. María Dolores. ¿Está bien? No saqué el sonido yo, ¿no? No, Sí. estoy yo hablando yo. Digo que recordemos que el teorema de seno y coseno lo podemos usar en cualquier triángulo. Y lo que vimos antes, Pitágoras y funciones trigonométricas, solo en triángulos rectángulos, solo en aquellos triángulos que tienen un ángulo recto. Ahí las puedo usar, si no, no. En cambio, estas dos herramientas las puedo usar en cualquier tipo de triángulo. Bien. Bueno, escúchenme por favor esto que les voy a preguntar a ustedes, ¿sí? El teorema del coseno, que lo van a tener escrito, o sea, no va a ser ninguna noticia, dice más o menos esto. ¿Qué dice el teorema del coseno en una traducción? Si ustedes se ponen a ver desde aquí hasta aquí, ¿es Pitágoras o no? Es lo mismo. Pero este teorema me dice que el valor de un lado de este triángulo, en este caso el valor de A al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados por el coseno del ángulo comprendido. Menos 2 veces la longitud del lado B por la longitud del lado C por el coseno del ángulo entre ellos comprendido. Ese ángulo en este caso es alfa. ¿Lo ven? Lo voy a poner mejor porque se ve raro este alfa. Ahí está. Entonces, si yo supusiese que lo que quiero determinar es el valor del ángulo alfa, porque me han sido dados como datos A, B y C, lo que yo tendría que hacer para despejar, les cuento, es decir, A cuadrado menos B cuadrado menos C cuadrado. Cuando trabajo con la calculadora, a todo esto yo lo encierro en un paréntesis dividido menos 2B por C va a ser igual al coseno de alfa. ¿Todos están de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo con esto? ¿Se entendió? Digo, eso quiero preguntar. O sea que este teorema no solo me sirve para encontrar el valor de un lado que me falte, aplicándolo tal como está escrito ahí en negro, sino que si me dan el valor de los tres lados, puedo encontrar el coseno del ángulo. Si encuentro el coseno del ángulo, hago shift coseno y encuentro el valor del ángulo. Por ejemplo, en este caso, del ángulo alfa. Después hago lo mismo y encuentro el valor del ángulo beta. Y ya después lo sumo a alfa y a beta, los restos de 180, y encuentro el valor del ángulo gamma, digamos, del ángulo que falta.
¿Me entienden? Esto es una herramienta que no es solamente para encontrar A, el lado A, ustedes le cambiarían el nombre de las letras y del ángulo si pongo el lado B, lo puedo hacer para el Ahora lado lo B, vamos a para el hacer. lado C, para el ángulo Ahora que lo quiera. hacemos. Si yo les pregunto a ustedes cuánto vale el ángulo que se llama gamma, fíjense que los datos son los valores de los lados, nada más. O sea, Gamma, perdón, Cris, habría que corregirlo ahí donde está la C, en el vértice C, ese ángulo es gamma. Lo estamos no, ese es refiriendo. otro ejercicio. Ah, otro. Es otro. Perdón, no vi lo que estabas escribiendo. No, es otro ejercicio para sacar el valor de un ángulo. Nada más, porque tiene números es un ejemplito. Ahí está. ¿Cuál sería la ecuación para calcular gamma? ¿Cómo la planteo? ¿Se dan cuenta? Gamma es el ángulo de arriba, ¿eh? Atrévanse. Sí, Puede ser que sea 4 al cuadrado menos 3 al cuadrado menos 6 al cuadrado sobre menos 2 por 3 por 6. ¿qué opina el resto? Fíjense que es menos 2 por 3 por 6. 3 y 6 son los dos lados del triángulo que forman el ángulo gamma. Yo creo que está correctísimo. Yo también. Este va a ser el coseno de alfa, ¿sí? El valor que nos dé va a ser el coseno del ángulo gamma. Perdón. Gamma, perdón, sí. Escuchen una cosa. Hay una regla mnemotécnica para saber cómo hacer esto. Al menos es la que yo uso, no sé qué usan el ingeniero Torres o Moll. Cuando a mí me piden este ángulo, entonces hay algo de lo que yo estoy muy, muy segura. El que va a quedar de este lado va a ser el opuesto, ¿ven? Los otros dos van a ser los lados consecutivos que forman el ángulo. Y de esa manera yo llego a resolverlo. ¿Quieren hacer unos solitos? ¿Les parece bien? Sí. Sí, pero no griten de alegría y felicidad porque... ¿Me puedes dar datos para un triángulo, Gustavo? Sí. Hacete un triángulo escaleno. Para teorema del seno, coseno. Coseno. El teorema de coseno que es el que estamos viendo, Gus. Bien. El lado ese mayor, ponele 30 metros. Espérate que salió horrible. Solamente valores de lado, Gustavo, ¿sí? Ah, entonces para que hago uno en GeoGebra, porque si no, no van a cerrar. A ver, no importa, yo tengo acá uno. No te Pero si no preocupes. tenemos ningún ángulo, está bien, va a cerrar. No va a cerrar. No va a cerrar. No cierra así como así. Esa es la pena. Pero acá yo tengo, Gustavo, no te preocupes. Mira, Con que la suma de los otros dos de más de 30, sí, cierra. No cierra. Pues que sí. bueno, probá y vas a ver que no. Copiar. Si Si la no, no suma les da más de 30, cierra. Bueno, Él es en el grupo. Las internas son bravas. No. ahí está. Este ángulo, ignórenlo. O sea, lo voy a tachar religiosamente. Eso no va. Entonces yo a ustedes les voy a pedir el valor. Este chiquitito de acá es alfa. A este le vamos a llamar beta y a este otro le vamos a llamar delta.
quiero conocer este triángulo, desde ya les digo que no es rectángulo, para que no vayan a creer que sí. Entonces, les voy a preguntar cuánto vale el ángulo delta. Está comprendido entre este lado y este lado. ¿A quién pongo en el primer miembro? Acá. O sea, si se quiere calcular A, puedes poner Se quiere la... calcular delta, ¿eh? Delta, sí, el Perdón. ángulo A o Claro, sí, delta, sí, como o sea, ustedes donde lo está quieran la A, llamar. digo. Sí, la A es un vértice. La notación del vértice, por eso está. Y en el vértice A está el ángulo delta. Y puedes poner cateto opuesto sobre... Cateto adyacente. Este No sé si está triángulo bien no eso. es rectángulo, Ah, ¿eh? ok, ok, ok. No es. Se Eso ve lo quería primero. aclarar. Se ve, CB, o sea, es decir, 21,01. 21,01 al cuadrado. Eso es importante no olvidarse, yo siempre me lo olvido. Y en el otro miembro, ¿qué pongo? Si este lado ya lo usé, me quedan usar estos otros, ¿cierto? Sí. Entonces, 15 cuadrado más 15 solito al cuadrado. Menos el doble producto de ¿qué? De esos dos lados que están ahí. 15,8 por 15. Ahí no van al cuadrado. por el Por el coseno, coseno. sí señora, de delta, ¿cierto? Coseno de Sí. claro. Cuando hago el despeje, me va a quedar 21,01 al cuadrado menos 15,8 al cuadrado. Voy a ver si agarro velocidad porque estoy preocupada por la No, lentitud. venís bien, venís bien, venís bien. Menos Menos 15 al 15 cuadrado. cuadrado Sobre 2 por todo esto en la calculadora con el paréntesis. Y esto también. 2 por 15,8 por 15. Falta el signo menos. claro, sí. Ahí va. El signo menos este viaja Con el 2. hacia el denominador. Y esto me va a dar el coseno de delta. ¿Quién me dice cuánto vale delta? No sé si lo hice mal, pero me dio 0 grados, 4 minutos, 12,3 segundos. Algo está mal. Sí, me parece que lo hice mal. Disculpa, ahí seguramente tenías el coseno de delta y no el ángulo delta. Ah, a ver. Y apretaste la tecla de grados, minutos y segundos y te cambió todo eso. ¿Puede ser que el coseno me dé 0,07? ¿Profes? Ahí me dio igual que usted, profe. 0,0700. Bueno, Sí, a mí me había dado eso, pero lo pasé a los grados minutos. 8,4. Siempre anoten todo lo que van calculando, porque cuando ustedes quieren revisar qué hicieron, si no lo anotaron, marchan presos, porque no van a saber qué ver. Y entonces ahora sí, yo puedo decir que delta, hago shift coseno de esto, y me va a dar
85 grados. $58. Ah, miren. Ven que estaba cerca de ser un rectángulo, pero no lo es. ¿Estamos? Sí. Bueno. ¿Se entendió? Ese error que cometiste de pulsar grados, minutos y segundos pensando que era un ángulo es muy común. Tengan Muy mucho común. cuidado con eso. Muy, muy común. Realmente sí. Seguimos entonces. Con similar procedimiento encontramos el valor de los otros ángulos. Ahora vamos a repasar el cálculo de las áreas de los triángulos, que es válido para cualquier triángulo que se les cruce. Acá tenemos dos triángulos que no son rectángulos, ¿no es cierto? Fíjense, base A, lado B, C, altura H. Los datos, acá, o sea, si yo quisiese calcular la superficie, digo que es, en este caso, B por C, por el seno del ángulo entre ellos comprendido, que es alfa, dividido en 2. Acá. Yo tengo que conocer algún ángulo para poder utilizar esta fórmula. ¿Está claro? Este dibujo es para que ustedes vean de que no se trata de un triángulo rectángulo y que tampoco es isósceles, no lo puedo dividir en 2. Esta fórmula es la que se usa siempre, pero siempre, siempre. ¿Y saben por qué les digo? Miren, el famoso triángulo el 3, 4, 5, mírenlo. 5, 3, 4 y Un triángulo este rectángulo. Tiene un de ángulo. 90 grados, ¿sí? Sí. Si yo el único ángulo que conozco es este, ¿cómo calculo la superficie? Y la superficie hago 3 por 4 por el seno de ¿cuánto? ¿Cuál es el ángulo comprendido entre 3 y 4? 90. Tal Por el cual. seno de 90, sí. Sobre 2. ¿Cuánto vale el seno de 90? Calcúlenlo, por favor. 1. 1. Entonces, esta superficie de este triángulo rectángulo sería 12 dividido 2, 6. Siempre aplican esta fórmula cuando calculan superficie. Siempre, siempre, siempre. Pero necesitan conocer, eso sí, dos lados y el ángulo entre ellos comprendido. Si no, no pueden usarla. ¿Qué pasa entonces? Bueno, acá está lo que les acabo de explicar. Cuando son perpendiculares esos lados, el ángulo es de 90 y el seno del ángulo de 90 es 1. Y queda la famosa base por altura sobre 2. De ahí viene. Bueno, ¿qué pasa si como dato no me dan ningún ángulo? Ninguno. Perdón, Cris. Esto lo van a encontrar también como teorema fundamental. A esto que dimos. Sí. Cuando se dice teorema fundamental, estamos hablando de este. Bueno, cuando los únicos datos que yo tengo sobre el triángulo son solamente los lados, solo los lados, aplico el teorema de Herón, que es muy, muy fácil.
Simplemente se trata de decir, calcular el semiperímetro, que es la sumatoria de los lados dividido en 2, siempre, acuérdense, por favor, de poner acá, ya sé que quedó chica la pantalla, ahí voy. Acuérdense siempre de los paréntesis, que a lo mejor si lo hacemos a mano al cálculo no necesita, pero la calculadora sí necesita usar todos los paréntesis. Por lo tanto, cuando ustedes hagan esto, en la calculadora le van a poner paréntesis para que entienda qué es lo que ustedes quieren hacer. Por favor, se los pido. No hagan sin paréntesis, A más B más C dividido en 2, porque le va a dar cualquier cosa. Me va a dividir en 2C, por ejemplo, y no la sumatoria de A más B más C. Así es. Con el mismo triángulo, rectángulo, porque esto se aplica a cualquier triángulo. Si yo sé que este vale 4, que este vale 5 y que este vale 3, puedo calcular el área con esta fórmula o puedo usar esta otra. Si yo voy a usar Herón acá, voy a decir que P es igual a 4 más 5 más 3 sobre 2. ¿Cuánto le da? Perdón, 6. ¿Están escribiendo? 6. Eso Ah, no, pongo. lo dije yo. No, no escriben nada. Bueno, chicos, hablen, porque si no, esto es aburridísimo. 6. 6. Bien. ¿Cómo aplico Herón? Entonces digo que el área va a ser igual a... Tienen que sentir en la vida un poco más de curiosidad y ver qué pasa si, porque eso es lo interesante de esta historia. Semiperímetro 6 por 6 menos A, sea quien sea A, sería 6 menos 5, por ejemplo. Cierra paréntesis, multiplicado por semiperímetro, que es 6 menos 4. Cierro, abro paréntesis, por 6 menos 3. 3. Entonces, ahora sí que yo no voy a decir nada hasta que no me digan si esta área que les da es la correcta o no. Sí, a mí me dio 6 el área. Perfecto. O sea, 6 por 1, 6, por 2, 12, por 3, 36. Muy bien. Raíz Perfecto. cuadrada, 6, igual que nos dio. Profe, una pregunta. No recuerdo bien, pero el semiperímetro se usa para la fórmula de Herón, digamos, que sería la P, ¿no? Se calcula el semiperímetro. Claro, P es el semiperímetro. semiperímetro. Claro, O sea, sí, sacás sí. el perímetro y lo dividís por 2. Está bien. No, yo lo tenía como SP por eso, nada más. Claro, quedaría o S, ¿no es cierto? Porque es muy frecuente que confundan la P, esa dice, viene de perímetro. No, es el semiperímetro. Está. Semiperímetro, sí. SP o la puede S. confundirse. Podría Está. ser otra letra, porque P confunde con perímetro. Es la mitad del perímetro. Bueno, acá sí que nos vamos a poner en caja y lo van a hacer ustedes. Entonces vamos a decir, Y yo ¿cuáles me son los callo. datos? Sí, vos te callas porque si no me dan todos los resultados. Hace 70 centímetros, ¿sí? Estos son los datos. Y H, 150 centímetros. Es isósceles, así que a trabajar. Pedimos la medida del ángulo alfa, que es este que está acá. Escriban en el chat o hablen, yo estoy dispuesta a escuchar lo que ustedes me digan. ¿Cómo calculo el ángulo alfa? Yo lo calcularía
haciéndolo un triángulo rectángulo, usando la altura, y dividiría el AC en 2, entonces tendría 35 centímetros, y usaría... Puedes calcular la hipotenusa teniendo en cuenta la altura y la base de 35, que la altura es 150, ya tenés los dos lados. Claro, pero igual la Tenés- hipotenusa... necesitas Tenés el calcular el ángulo. ángulo. Puedes Sí, por hacerlo eso, con el adyacente. pero tenés el ángulo de 90, que es el que está dispuesto entre los dos lados. Es la fórmula esa de cuando tenés Ujú. el ángulo de los dos lados, en este caso sería 90, y ahí Sí. despejás hipotenusa. Ah, claro. Y ahí podríamos tener la hipotenusa y después cómo calculamos el ángulo alfa. Para mí el ángulo alfa es más fácil calcularlo que la tangente. Para mí también, porque está ahí. Ujú, sí, para mí Cateto usaríamos opuesto tangente de alfa. sobre cateto adyacente, ¿cierto? El opuesto es, ¿ves cómo se me han despertado? Así vale la pena. El opuesto es 150 y el adyacente 70. Perfecto. Sí. Tangente de alfa, 150 centímetros sobre 35 centímetros. ¿Quién me dice entonces cuánto vale alfa? Porque no me van a hacer escribir todo el valor de la tangente, me da un ataque. Hace. Díganme cuánto les da alfa. Ahí voy, profe. Sí, yo espero. 76,86. 59. Sí, señora. Eso lo hiciste, o sea, yo lo que hice fue 150 dividido 70 y el resultado... No, Es que dividido es 35. 70, porque estamos Perdón, usando dividido solo 35. este triángulo. Está bien. Ese error que cometiste también es re común, porque van muy Sí. rápidamente. ¿Y ese resultado le pusiste dividido tangente? O sea, Arco así nomás. tangente. No, shift Ah, tangente o arco ok. tangente, ¿eh? Profe, está hablando el profe Torres y tiene el micrófono apagado. Ay, qué suerte. Qué dulce. Gracias, Cris. Pobre profe. Les decía, perdón, les decía que lo correcto es decir arco tangente. O sea, dada la tangente, ¿a qué ángulo corresponde? Lo que estoy encontrando es el ángulo. Pero lo pongo en la calculadora, o sea, yo hago 150 dividido 35 y el resultado que me da pongo... Ojito, Esa ojito. va a ser la tangente del ángulo. Vas a Entonces, hacer shift tangente de lo que está entre paréntesis, ¿sí? bueno, ¿Vos tenés la tecla shift o no? Perdóname. Sí, o sea, yo tengo esto. O sea, que me quedé en Shift tangente de alfa. tangente de, mira, hace esto. Sí. Shift tangente de 150, el Sí. paréntesis siempre. Si no pones Ahí el está, paréntesis, 76, te va a hacer 86. cualquier cosa. ¿Entienden esto? No cualquier cosa, lo que ustedes le mandan hace. Sí, ahí medio. Nada más que es como que no uso mucho la calculadora y no me sé Si no, aprendete a usar la tecla answer. Entonces, ponele, si vos hiciste 150 dividido 35, después puedes Exacto. borrar esa cuenta. Cuando hagas arco tangente, pones ans igual y ahí te da. O sea, no tenés que volver a ok. escribir O sea, el número. encontrás la tangente. ¡Qué bárbaro! Ahí mando, ¿se escucha? Y luego Ahí haces mando una shift, captura de pantalla de tangente. cómo queda en la calculadora A ver. al grupo. Ah, dale, ¿querés presentar? Capaz que se entiende. No, pues le saco foto con el celular. 150 No hace dividido falta, 35. presentalo si querés, no hay problema. Te Lo dejo que te da, presentar. lo que te daban, ¿qué lo hacías? ¿Lo borrabas? Espera, No, vamos y a lo hacer borras. como él Te dice. queda como una 25, respuesta. Probá, Pues, Emanuel, lo voy a dejar borrarlo. que haces presente. Shift Tan, Ans y te da el resultado. Presenta, por favor. Es que no tengo la Presenta. calculadora en el celular. Ahí está, ahí Ah, entendí. La tengo ¿Y en dónde lo así tenés? física la ¿Te calculadora. salió, Emanuel? Sí, hice un quilombo bárbaro. No, Pero- está buenísimo que pregunten esto porque lo van a usar siempre. Entonces, Capaz mejor- que, perdónale, capaz que sirve la calco que yo lo que tengo acá en la cómpula de texto, pero sí, podríamos usar.
O sea, No, profe, cuando culpa mía una que vez, no una uso vez la calculadora. encontrada la tangente, Ahí ¿La mira, ven a la calcu? Sí, sí, Sí. se ve. sí, Bueno, ahí ¿cómo decís vos cómo le estabas explicando a tu Sí. compañero? Yo lo que hago, hago sí, dale. ¿Qué es, por aprieto? ejemplo, lo que hicimos recién, 150 dividido, y así, eso lo uso dividido 35 era. 35. Ese resultado que voy a Claro. encontrar ahí, ¿qué es? Ese es Quiero- la tangente del ángulo. La Perfecto. tangente del ángulo. Entonces ahora yo le pregunto a la calculadora, teniendo Deja- esa tangente... Es que ella quería explicar algo, Ale. Ella bien. quería. No. Bueno, entonces yo ahora lo que hago es, o sea, es mi forma de usar la calculadora. Lo borro, pongo on, ahí. Entonces ahora pongo shift, tangente, ANS. y ahora pongo and, ¿Dónde está ans? al lado Al de lado de corriel. igual. Al lado de igual. Al lado del igual, perfecto. Y Ah, ahora pero qué con inteligente. igual, Sí, hay que cerrar paréntesis. Cierro paréntesis, Sí. pongo igual. Mira, y te da. Y ahí te lo me has tiro. enseñado algo. Yo jamás Claro. uso esa tecla y creo que Eso ninguno es de lo que los no profes sabía. la usa. No sé. Pero Pero sirve muchas para gracias. todo, porque cada Está vez que fantástico. antes de volver a escribir número de largo, Sí, volvés a usar esa señor. tecla y ya está. Está perfecto, perfecto, me encantó, me encantó. Ahí mandé capturas de pantalla, saqué foto directamente de la calculadora Gracias. de cómo era el paso a paso. Perdón, si ustedes no oprimen el on y lo dejan al número en pantalla, el número de la tangente, también les toma. Ah, bueno. Haciendo Gracias. shift answer, shift tangente answer, te lo da directo. Esperen que me mandé mal acá. Disculpen, no sé qué hice, pero... a mí me encanta porque te digo la verdad, nunca usé ese sistema y me parece genial aprender algo nuevo. Sí, yo tampoco nunca supe usar mucho la calculadora, pero cuando aprendí a usar esa la uso todo el Nunca tiempo. Entonces, uso para mí es eso, pero me gustó mucho, de verdad que sí, me encantó. Bueno, ya tenemos el ángulo alfa. ¿Quién me dice cuánto vale alfa en grados centesimales? Ustedes tienen en las fórmulas de aplicación como la equivalencia que yo les voy a escribir ahora. La equivalencia dice que alfa en grados es a 360 grados. Ya sé que otros usan otros ángulos y está bien también, pero a mí me gusta así, como alfa en grados centesimales es a 400 grados centesimales, como alfa en radianes es, ay qué feito, a 2pi radianes. 2pi radianes, ¿sí? Con esta fórmula, ustedes están en condiciones de poder decirme cuántos grados centesimales son 76 grados sexagesimales, 51 minutos, 57,52. Ay, profe, yo no me acuerdo mucho. Ahora intento Bueno, hacerlo. pero mira, acá tenés la fórmula. Vamos a hacer para centesimales y vamos a decir que alfa, que es este, ¿sí? Sí. Es a 360 grados, le voy a borrar el alfa porque no tengo ganas de volver a escribirlo y esa es la Claro. purísima verdad. Eso es A ver, 360. no se borra, qué desgracia. Bueno, pero sí se va a borrar este. Lo vamos a tener que hacer. O sea, es que tiene que haber una forma de que yo pueda copiar, pero me va a copiar todo, creo, no lo sé. Pluma. Entonces, fíjense, acá a alfa yo lo tengo que poner de la manera incompleja, que es 76, 86, 59. 76. Ya sé por qué no puedo escribir, porque tengo una cantidad de papeles acá. 76, ahí está. 86, 59. 77.
Sí, 69. 69. muchas gracias. Entonces, claro, esto es a 360 como alfa a 4. Ojito, ponen grados, es Ujú. a 360 grados, Sí. como alfa en gradientes, grados centesimales, es a 400 grados centesimales. Simplemente tienen que despejar. ¿Cuánto da? 85,40, 66, 41, 88. Para. 40, 66, sí. 41, 88. 88. Eso está en la forma incompleja. Si lo quisiéramos pasar a grado, a gradianes, minutos centesimales y segundos centesimales, nos queda 85 gradianes. Las dos primeras cifras que siguen son los minutos, 40, y el resto, las dos primeras son segundos, le pongo coma y sigo con los segundos centesimales. Ahora, los radianes ya los calculan ustedes, porque es exactamente lo mismo, nada más que 2 por pi es alfa en radianes sobre 2 veces pi, y van a llegar a lo mismo. ¿Alguien le dice cuánto vale alfa en radianes? O sea, tomen la proporción de arriba, omitan la del centro, porque ustedes tienen que pasar de grados sexagesimales a radianes. La primera con la última. Reemplazan y ya. No sé, 1,34, 15, 64, 39,3, ¿está bien? Seguro que sí, porque No. Sí, a mí también me dio así. entonces alfa en radianes 1. 34, 15, 64, 39,3. radianes. Muy bien. ¿Qué más me pide este problema? Que determine la superficie y el perímetro del triángulo ABC. Superficie, La superficie es igual a B por C por seno del ángulo de Dios. Fíjense si, digamos, no sé, si no, puede haber otras formas de calcularlo también. lo está haciendo por el teorema fundamental, lo cual me enorgullece Me totalmente. enorgullece totalmente, sí. Está bien. Yo lo amo ese teorema porque te sirve para todo. O sea, Claro, igual acá tendría que sacar el radio para. Va, el radio, digo yo. La hipotenusa y no la habíamos calculado recién. Podría haber hecho AC por la altura sobre 2, pero no. Vamos a dejar lo que dijiste vos porque me No, encanta. no, pero Seno igual. de alfa. Ay, déjenme que ponga solamente alfa, porque ya sabemos que alfa es este, ¿cierto? Bueno, Sí, sí. sobre 2, 2. teorema fundamental. ¿Cuánto da eso?
Vieron que lo más problemático acá es la cantidad de números que hay, pero ¿cuánto te dio la superficie? ¿Grande? Ahí estoy terminando. Bueno, Muy Sí, medio grande. 5112. 112. con Coma 666, 3. 35. Sí, Y es grande, bien grande. Ah, son centímetros cuadrados. Por un momento me confundí igual ahí porque ¿Por qué? claro, ahí tomamos la altura y es como que en mi mente por un momento pensé que, claro, estoy tomando solamente medio triángulo, pero claro que no. Que en A realidad- ver, espera, tenés razón. sí, está Está mal. perfecto. Ah, No, está mal. Este es el lado que tiene que tomar. claro, por eso yo Claro. decía que no habíamos calculado la No calculamos la hipotenusa hipotenusa. nunca. Yo No, puse pero- 150, está mal. Bueno, estaba Está confundida, mal. pero no tan confundida. No, está perfecto lo que estás diciendo. Mirale, yo me equivoqué. Sí, sí, sí. Pero digo que podrían, a mí lo que me hubiera surgido es hacer base por altura sobre 2. Claro, pero ya que En ella este caso, justo tenemos la base y tenemos la altura. Pero si Si lo este queremos hacer de la es- otra manera, y de esa manera les va a dar 5.250. No, es que no, igual nos daba mal por ese dato que estaba mal. Claro, porque tomamos, digamos, la altura Como el... y tenemos que tomar el otro lado, ¿cierto? Ujú. Y son los momentos ahora para equivocarse tranquilo. Entonces, de los errores uno aprende un montonazo más que de hacer todo perfectito. Ujú. Al menos a mí me pasa eso. Y ahí sería 35 al cuadrado, ¿cierto? ¿Cuánto da C? El resto de las De los personas que mortales. se encuentran allí, ¿están o se han ido y han dejado el saco como mi tío cuando iba a los congresos? No, profe, yo pero estoy haciendo lo de polígonos, por eso. O sea, ¿Qué estás haciendo? Y bueno, entonces, ¿a qué estamos jugando? Yo también, yo también estoy acá, estoy peleando contra el... ¿Cuál es ¿Quién? el ejercicio? La P. Estoy haciendo el trabajo punto número 4 de trigonometría. O sea, estoy escuchando esto para ver si me sale el otro. Porque Bueno, justo el mismo tema. Ahí les da 154,0292. Ese es el valor del lado C. Sí, eso también me dio a mí. bueno, entonces lo voy a poner acá. Entonces, donde decía 150, tiene que decir 154,029. Me parecía. Está bien. Ahora eso por... ¿Mm? ¿Cuánto da, Ale? ¿5.250? A mí me da eso, ¿sí? Con el base por altura sobre 2, calculo que ahora Sí, me dio 5.250 también. Perfecto. por el seno de 76,86597769 sobre 2, 5.250. Bueno, perfecto. O sea, tenemos la superficie y ahora podríamos calcular el perímetro porque ya sabemos cuánto vale C. Así es. ¿Cuánto es el perímetro, chicos? Del triángulo grande, ¿no? A, B, C. Sí. ¿Qué escribo acá? 378. Ah, la Madonna, me mata. No, pará, no, le hice mal. 0,5 con 0,5. Sería 2 veces por 154,029. ¿Es así? Sí. Sí.
¿Por qué 2 veces? Pues tenemos un lado, digamos, miden iguales, isósceles, los dos lados iguales, más los 70 de la base. Y entonces, ¿de cuánto es el perímetro? 384. No, no le da 378. Perdón. No sé qué estoy poniendo. A mí me dio 378 igual. 378,06. 058. Sí, sí. Perfecto. El Sí, que me está da. haciendo trigonometría, disculpen una pregunta al compañero, ¿te está ayudando esto? Sí, sí, es literalmente el mismo tema. El tema es que yo lo había arrancado y no me salía un ejercicio y ahora como está justo este mismo, es un ejercicio similar, me está Ajá. saliendo. O sea, siempre trato de hacer 2 o 3 veces el ejercicio para ver si me salen siempre ¿Está y bien? ver si estoy aplicando las fórmulas correctamente. Está perfecto. Y ahora, ¿quién se anima a decirme cuál es la pendiente del segmento BC? Ajá. Sería 35 dividido 150. No se multiplica por 100 por el pendiente. O sea, sería la tangente por 100. ¿Tenemos el valor de tangente? Sí, lo tenemos. Creo que no sé si lo tenemos en pantalla, estoy perdido. Lo tenemos expresado, ¿eh? Pero no sé si calculado. Creo que No puse quedó en la respuesta. calculadora. Pero fíjense que si tomamos el lado, la pendiente, lo dan los ángulos de abajo, tanto alfa como está marcado ahí en el dibujo. Y si tomamos ese es 150, que es el cateto opuesto, lo que se opone al ángulo, estamos trabajando con la mitad del triángulo, porque ese ángulo alfa es el mismo para el triángulo grande que para el triángulo chico. Se fijan que es el mismo ángulo. ¿Cuánto da la pendiente entonces? 400 y pico, ¿no? 28, 57, 14, 28 O es la sea, tangente. la pendiente es 428. Si lo multiplicamos por 100, recuerden que lo que me da de tangente lo multiplicamos por 100, da 428,57. 428,57%. Eso es por ciento. Una pendiente importante. ¿Estamos? Sí. Este ejercicio, por casualidad, no está en la ejercitación, ¿no? O sea, para hacer. O en algún lado, digo, no hay ejercicios como este para poder hacer. Está lleno de esto en los PDF. Ah, o sea, en la ejercitación extra, digamos, no en los trabajos que hay que entregar. Ah, ok. Hay de Sí. todo. Disculpen, yo no entendí, es 428%, ¿no? Sí. Sí. Está bien, les había entendido mal, disculpen. Bueno. Sí, habría que hacer un alto acá para... Sí, hagamos un alto. Un alto en el camino, ¿quieren? Por lo menos 15 minutos. Son a las 8, a las 8 en punto. ¿Quién sigue después? ¿Torres o Mol? Sigo yo, si quieren. Como vos quieras.